Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión vamos a ver cómo se rompen las maldiciones transgeneracionales. Primero vamos a ver cómo es que éstas se crean. Se crean de dos formas posibles. A mí me hicieron daño o yo hice daño. Es decir, yo puedo crear para mí y mi familia una maldición cuando me han hecho un gran daño a mí. O yo creo también una maldición a los demás, pero también a mi familia cuando yo hago un daño. Es decir, que las maldiciones transgeneracionales pueden ser de dos lados. O me hicieron mucho daño o yo hice mucho daño. Vamos a ver cómo es que se rompen según las dos características. La primera vamos a evaluarla y es la más fácil. Los abuelos o padres, alguien les hizo mucho daño. Por ejemplo, perdieron toda la fortuna, les estafaron, les dañaron, los maltrataron. Para resolverlo solo es de conocer la historia pasada, enfrentar ese dolor con un terapeuta. Ahora, ¿por qué razón decimos que son maldiciones transgeneracionales? Porque digamos que el abuelo o el padre perdió todo o le robaron todo. Ese dolor viene y a sus descendientes ellos no les gusta trabajar, no les gusta invertir o simplemente no tienen interés por el dinero. ¿Por qué? Porque saben de que y tal vez ni siquiera saben esa historia en forma consciente, pero esa información está en el inconsciente. Es como que ellos dicen, así como el abuelo se desanimó y ya no quiso volver a intentar hacer negocios, ellos dicen, no, yo tampoco, no me llama la atención hacer negocios. O, por ejemplo, una abuela viene y muere cuando da luz a su hija, que se convierte en la mamá. Y la mamá viene y ella no quiere tener hijos o tiene algún hijo, pero estos hijos que ya tienen como nietos, ellos no se quieren casar y las hijas, ellas dicen, me casé, pero soy estéril o me casé, pero no quiero tener hijos o simplemente no me quiero casar. Es como que si están teniendo la mentalidad de la abuela que dice, es que así como mi abuela murió cuando dio a luz, yo tengo miedo que me pase lo mismo. Y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? Mi opinión personal es de que en el ADN no solo viene codificado nuestro físico, sino que en el ADN también trae las memorias de nuestros ancestros. Y una posibilidad de que eso sea cierto es de que muchas veces ha ocurrido que cuando hacen hipnosis, entonces la persona comienza a tener recuerdos que dice estos recuerdos no son míos. Y bueno, uno puede pensar de que fueron vidas pasadas, pero en ocasiones es que está teniendo los recuerdos de sus ancestros. Y uno dice, pero ¿cómo es eso de que tiene recuerdos de sus ancestros si él no lo vivió? La única posibilidad es de que eso venía encapsulado también en el ADN, así como nosotros heredamos lo biológico, existe la posibilidad, pero eso es en forma empírica, en forma de que es muy difícil de comprobarlo, más que como una hipótesis de decir de que también se heredan los recuerdos del pasado. Entonces, si alguien de nuestros ancestros ha tenido un gran dolor, es muy probable que los descendientes, los hijos o los nietos o los bisnietos estén tratando de rectificar eso que ocurrió, la maldad que le ocurrió a los abuelos, a los padres. Pero también se da este otro caso. El abuelo o la abuela no pudieron estudiar porque tuvieron que trabajar mucho para sacar adelante a su familia. Y vienen los descendientes para rectificar que al abuelo no se le permitió estudiar, ellos se vuelven maestros. Es como que la oportunidad que no se le dio al abuelo, ellos vienen y comienzan a ser extremadamente estudiosos, se vuelven maestros o simplemente ellos desean estudiar y sacar un montón de títulos como rectificando la deficiencia que quedó en el pasado. En esta ocasión podría decirse que esa maldición se volvió una bendición para esta familia, pero usualmente el problema es que cuando es un daño que ha habido mucho dolor, este dolor se va transmitiendo de generación en generación y la forma de resolverlo es conociendo todos los detalles del pasado lo más que se pueda y con ayuda de un terapeuta para poder reengranar o para poder decir, mira, eso es lo que te está pasando, es que estás actuando basado con el dolor que pasó en tu familia en el pasado. Hoy pasemos a la parte más difícil. Los abuelos o padres hicieron daño a otros. Eso es aún mucho más complicado. Dañaron a otros, hubo adulterio, estafaron, robo, le quitaron las riquezas de otro, maltrato, asesinato, aborto, violaciones o dejar hijos abandonados. ¿Esto cómo se resuelve? Pues se resuelve de dos formas. O se restituye el daño en forma voluntaria o tiene que limpiarse el dolor con otro dolor. Es decir, creó un daño, tiene que pasar por un dolor
igual o mayor que el que provocó. Repito, o restituye el daño que ha hecho, o de lo contrario va a tener que pasar por un problema muy serio o aún posiblemente muy grave comparado a lo que hizo con la intención que lo hizo, y entonces así es como se limpia el dolor. Y en ocasiones no le pasa a las personas, porque muchas veces las personas dicen, no, es que en esta vida todo se paga, sí, pero muchas veces quienes terminan pagándolo son los descendientes. ¿Por qué los descendientes? Pues porque los descendientes, aunque no cometieron ese daño, ellos por quedarse callado o por mantener el secreto o por el simplemente hecho de sacar beneficio del daño que se hizo. Es decir, viene un padre y estafa a una persona, le quita la casa y dicen, bueno, hijos, ya tenemos a dónde vivir. Oiga, pero esta casa era de la otra persona. Sí, pero me la regaló. Y el hijo dice, esto me suena que no es así. Pero bueno, ¿y qué voy a hacer? Si es mi papá y mi mamá, hay que honrar a padre y madre. Pero lo que se olvidan es que a quien tienen que honrar primero es al Padre Celestial, antes que al padre terrenal. Si los padres han cometido un daño, hay que decírselos y con respeto, pero dice, mira, esta casa te la robaste, esto no es correcto, porque de lo contrario vamos a ver qué es lo que le ocurre. El ejemplo de una maldición de pobreza. El que estafa a otro, le quita sus riquezas, se aprovecha, engaña. Él o sus descendientes tendrán una maldición de pobreza transgeneracional. Empobrecieron a otros, tendrán que empobrecerse. Se empobrece siendo improductivo, con vicios, enfermedades, no le salen oportunidades. Es decir, el papá pudo haberle quitado la casa a otro, pero el hijo fue muy preparado, pero no le salió ni un solo trabajo y los trabajos que le salían eran malísimos, malísimos, mala paga, maltratados, y es una maldición de pobreza. Se limpia con dolor, pasando por pobreza, o bien esta persona, es lo que también ocurre a los descendientes, es de que dice, yo no quiero limpiar el dolor que causaron mis ancestros, no quiero hacerlo, aunque me toca limpiar ese dolor, no lo voy a hacer. Yo, como soy improductivo, ¿qué me queda? Pues hacer lo mismo que mi ancestro, engañar, aprovecharme, estafar. Ahora, el caso de los ejemplos religiosos, noten esto, es una persona religiosa y los religiosos dicen, siempre están viendo cómo sacan dinero, diciéndoles, miren, deben de darme dinero porque este es para la obra de Dios, esto es para Dios, así que démenlo. Y qué terrible que dicen, miren, vamos a orar para recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas para Dios. Y de repente aparece el pastor con una camioneta, su buena casa, y dice, ¿y qué pasó aquí? ¡Ay, es que Dios me la regaló! ¿En serio? ¿Cómo fue que Dios se la regaló? Sí, no sé, Dios me la regaló. Claro, pero, o sea, usted recogió el dinero diciendo que era para Dios, ¿y cómo fue que a usted le dijo que ese dinero que había recogido de todos es para que compre otro carro, para que tenga una casa más grande? Sí, así me lo dijo Dios. Bueno, un pastor aquí en El Salvador salió que dijo, bueno, si el pastor viene en camioneta y el miembro viene en bus, ahí hay un problema, hay un transporte público, ahí hay un problema. O sea, el pastor viene en una camioneta, un carro grande, pero el miembro tiene que venir en transporte público y adicionalmente, además de venir en transporte público, tiene que trabajar de gratis en la iglesia sin recibir ninguna paga, pero todo eso es para Dios. Ahí hay un problema. ¿Cómo es posible de que el miembro esté mucho peor que el pastor? No, es que todo eso se le está dando a Dios. La verdad que no se le está dando a Dios, se le está dando al líder de la iglesia. ¿Qué ocurre con estos, con los descendientes de ellos? Vamos a ver más adelante qué ocurre con ellos. ¿Cómo los descendientes pueden romper la maldición? Porque de lo contrario, en el caso de los religiosos o quienes se quedan con las riquezas de otros, sus descendientes se vuelven improductivos, se vuelven incapaces o se vuelven mucho más malvados. Yo conozco el caso de una familia que es misionera aquí en Salvador de décadas. Lo sostienen desde Estados Unidos, muy, muy bien. Y hoy resulta que uno de sus hijos de la familia misionera, que siempre ha estado bien metido en la iglesia, le dicen de que es vendedor de droga. ¿Cómo es eso? O sea, que no había otra forma de salir adelante. Es que se acostumbran a que el dinero es fácil. Mire, o si no, no se casan o dañan a sus parejas, sus proyectos se caen, pasan por enfermedades, muertes prematuras, accidentes, vicios, incapaces de tomar buenas decisiones. De hecho, ¿qué ocurre con los hijos de los religiosos? Se portan mal toda la vida, perezosos,
pero en el momento en que terminan la secundaria, ya ven la cosa difícil, dicen, no, no, hoy sí, ya me entregué a Dios y lo que voy a hacer es ser pastor y voy a trabajar aquí en la iglesia con mi papá. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia no va a encontrar trabajo. Es que se volvieron improductivos, nunca se desarrollaron a nivel profesional. ¿Y qué les queda? Pues entonces volverse pastores, porque es la única forma de tener una vida muy cómoda. Y algo que llama la atención es que todas estas personas se vuelven extremadamente exigentes con los demás. Es decir, una característica de alguien que es altamente improductivo es que es exageradamente, o sea, exige demasiado a los que sí son productivos, como tratando de cubrir su deficiencia. De hecho, los gerentes, los jefes que realmente son demasiado exigentes, usualmente lo que ocurre es que son extremadamente improductivos. Lo que tienen detrás todos ellos es un espíritu de pobreza. ¿Por qué? Por el daño que hacen o el daño que hicieron sus ancestros, que les enseñaron que la única forma de salir adelante es aprovecharse de los demás. Ahora, ¿cómo los descendientes pueden evitar la maldición? Esto, la verdad, tendría que estar al final. Ok, vamos a poner. Bueno, o después de esto. Muy bien. Los descendientes van a pasar por todo esto, a menos que los descendientes se aparten de quienes crearon el daño. Por esta razón, algunos padres rechazan a sus hijos, porque sin saberlo, los rechazan para que ellos se alejen y de esa forma no participen en la maldición familiar. Repito, hay padres que maltratan y maltratan y maltratan a sus hijos y los hijos ahí de masoquistas aguantando, aguantando. No, lo que está diciendo ahí es, alejate lo más pronto posible. Te están diciendo de que no sos parte de esta familia. Mejor andate lo más rápido posible que estar aguantando golpes. ¿Por qué? Porque es que los padres rechazan a los hijos, porque de esa forma los hijos se alejan de los padres y de esa forma ya no participan en las maldiciones transgeneracionales. Es decir, como descendientes, ¿cómo pueden evitar la maldición? Principalmente apartándose de sus familias como si fueran leprosos. Miren, en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el tercer libro de la Biblia, hace referencia por el capítulo 14, 13 o 14 sobre la lepra, que es un símbolo de pecado. Cuando alguien comete un daño, cuando alguien comete un pecado, o en este caso han cometido mucho daño, ¿qué es lo que ocurre? Los apartan como que si son leprosos. Se les lleva comida a los leprosos, pero no se convive con ellos, porque el que conviva con un leproso va a terminar también siendo leprosos. Los hijos que están conviviendo con los padres que están haciendo daño a otros, van a terminar también siendo malvados. Repito, así como el padre es leproso, así como el padre está haciéndole daño a otras personas, los hijos que están cerca de esos padres que están haciendo daño a otros, se van a contaminar de ese daño, de esa lepra, y se van a volver aún muchísimo más malvados que el papá. Y esa maldición se les va a hacer aún muchísimo más grande, es la de pobreza, y eso va a hacer más fuerte la transmisión a las siguientes generaciones. Es que si no se aparta, tiene que vivir las consecuencias. ¿Y por qué tiene que vivir las consecuencias? Porque participan del beneficio del daño. Es decir, viene el padre y maltrata a sus empleados y los maltrata, maltrata al vecino, maltrata a todos. Y viene el hijo y dice, solo se queda callado y dice, bueno, mi papá, hay que honrar a mi papá. Pero realmente el primero que hay que honrar es al Padre Celestial. Entonces viene este hijo y por estar siempre tan cerca y tolerando el mal, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Permítame que están peleándose dos gatos. No, 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 ya. Sí. Ok, sí. Entonces, sí, aquí tengo unos cuantos gatos que he recogido. Entonces, sí, ahí lo están oyendo a uno. Ok, porque si no están participando del daño, es decir, por ejemplo, viene el hijo, sabe que está maltratando el padre a los empleados, pero está sacando el beneficio del maltrato de esos empleados para el beneficio de él. ¿Qué le va a ocurrir? Va a tener que, primero, tener que pasar por limpiarse por esa maldición de pobreza, va a tener que pasar que le roben, que lo maltraten, por trabajos extremadamente difíciles, pero mientras más tarde en apartarse, más dolor va a tener que pasar este hijo. O por callar, por mantener todo en secreto. Ok, otra vez. No, 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 no.
Muy bien, hasta aquí con el video. Espero que les haya gustado y si es así, compártanlo con otras personas porque a mi juicio este es algo que es muy común.